Aquí empieza Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Vive Feliz, una alternativa para ayudarte a ti y a tu familia. Media hora llena de noticias, orientación, entrevistas y más. Vive Feliz, un programa de la Diócesis Católica de San Diego para apoyar a las familias en la región. Iniciamos. Y bueno, precisamente estamos iniciando una vez más Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Muy buenos días, qué bueno que ya nos estás acompañando desde temprano. Decíamos, estamos comenzando un show más de Vive Feliz. Este es un programa de la Iglesia Católica aquí en San Diego. Y bueno, te quiero decir que te quedes con nosotros. Te quiero hacer la formal invitación, vaya, a que nos acompañes dentro de los próximos 25-30 minutos de programa. Porque bueno, va a estar muy interesante. Claro, tenemos las noticias, tenemos una canción por ahí. Sin embargo, dentro de la segunda mitad vamos a platicar sobre un tema en el que no estamos acostumbrados a escuchar, vaya, pero la producción de Vive Feliz pensó acertadamente que sería muy propio dialogarlo, ¿no? Y este es el tema de la relación entre la fe y la razón. Muchas veces pensamos, vaya, que está en contra, ¿no? Pensamos que la fe es creer ciegamente, ¿no? Todo lo que se nos dice, todo lo que pasa. Y que la razón está en contra, que si piensas, que si cuestionas, que si dudas, ya entonces ya no le estás siendo fiel a la fe. Y desde luego que no es así. También me ha tocado, ahorita me estoy acordando, ¿no? Ahorita con lo de las vacunas, sobre todo del COVID, que no, la ciencia y no podemos creerle a la ciencia, mi fe está en Dios y pausa. Las dos son importantes, ¿no? La fe y la razón. Esto se ha dicho, se ha estudiado, se ha declarado a lo largo de los siglos por muchos santos, por muchos filósofos, por muchos maestros, por muchos eruditos, por muchos académicos y demás. Pero bueno, no, decíamos, es importante. Sin embargo, vamos a platicar un poco de esto dentro de la segunda mitad del programa. Nos va a acompañar un sacerdote de la diócesis de Yakima en el estado de Washington para irnos un poco más profundo en este tema. Mientras, vámonos con las noticias. Yo soy el Padre Bernardo y ya iniciamos. ¡Venga! Y bueno, comenzamos con una noticia triste, vaya, y es que esta semana la comunidad católica de San Diego se vistió de luto, ya que un maestro de la escuela secundaria Cathedral Catholic, o de la preparatoria más bien, Cathedral Catholic High School, el maestro Mario Fierro, fue asesinado el pasado lunes en una calle de la vecindad de North Park. Esa noche la policía arrestó al sospechoso del homicidio. Lo identificaron como el antiguo novio de una maestra que también trabaja en la escuela y que estaba comprometida con el profesor Fierro. Los directivos de la escuela cancelaron clases por 3 días en su memoria. Los estudiantes regresaron al recinto el jueves. El maestro era muy querido en la prepa. Él se había graduado de la escuela en el año 2002 y había regresado en el 2016 para servir como profesor de estudios sociales. Además, servía como uno de los coaches del equipo de fútbol americano de la preparatoria y como el director atlético de la Academia Notre Dame, una primaria católica dentro de la misma zona. En otra noticia local, la diócesis presentará un foro este miércoles 10 de febrero para escuchar las voces de inmigrantes y refugiados en la zona, especialmente sus experiencias en la Iglesia Católica. El evento es parte de una serie de foros que se están presentando para promover el mejor entendimiento
entre las múltiples culturas de la comunidad católica de San Diego y para identificar y acabar de raíz con el racismo. Se invita a todos los inmigrantes a participar en esta conversación, la cual se llevará a cabo en inglés. La cita es el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Puedes encontrar el link y más información incluso del evento en nuestra página de internet vivefelizsd.org. Y bueno, regresando al tema que ya llevamos arrastrando un rato, no nomás nosotros, sino el mundo entero, ¿no? El COVID, y es que la situación local en la zona sobre las infecciones del COVID-19 finalmente está comenzando a mejorar. El pasado lunes, por ejemplo, se registraron 926 casos nuevos de COVID-19. La primera vez desde el 29 de noviembre que se habían registrado poco menos de 1,000 casos en un día en el condado de San Diego, ¿no? El pasado lunes también se registraron 10 muertes, que es significativamente menos de las 79 muertes registradas el 22 de enero. En otra señal de esperanza, las autoridades sanitarias del condado continúan ampliando el número de lugares que están ofreciendo la vacuna contra el COVID gratuitamente a personas que califican. Toda persona mayor de 18 años califica para recibir la vacuna, inclusive personas sin documentos, sin papeles. Sin embargo, se está aplicando por etapas. Decíamos, todos califican, pero vamos por etapas. Se empezó con trabajadores de salud primero y luego con gente mayor de 75 años. Ahora la vacuna está abierta para personas mayores de 65 años. Con respecto a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica insta a todos a aplicarse la vacuna. Según los obispos, la vacuna es segura, efectiva y es moralmente apropiada. Puedes encontrar más información sobre la vacuna en nuestra página de internet vivefelizsd.org. Estás escuchando Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Y bueno, vámonos con la sección de ¿qué dijo el Papa? El pasado miércoles el Papa tuvo su audiencia general como cada miércoles, como ya es costumbre. Generalmente se hacían con personas, no se hacía al público, abierta al público. Pero bueno, por las medidas sanitarias del COVID-19 ya lleva un rato haciéndose, unos meses haciéndose en privado. Sin embargo, ahí continúan. En esta ocasión el Papa Francisco habló sobre la misa, ¿no? Y nos explicó cómo en verdad no es el Padre el que celebra misa, la celebramos todos. Idealmente todos participamos de la misa. A veces no lo entendemos, no lo vemos, no estamos conscientes. O el típico refrán, voy a escuchar misa. No, esto está incorrecto, Uno no va a escuchar misa. No voy a sentarme y a ser un espectador nada más. Vamos a celebrarla juntos, vamos a participar juntos. Pero bueno, de esto nos habló el Santo Padre. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas, hoy consideramos el nexo entre la oración y la liturgia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, también esta es oración de la Iglesia que eleva a Dios su plegaria. Como se sabe, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha estado presente la tentación de practicar un cristianismo intimista, es decir, una religiosidad que no reconocía a la liturgia, a los ritos públicos, su importancia espiritual, hasta considerarla inútil y dañina. Esto llevó a que muchos fieles, participando incluso a la misa dominical,
le hayan quitado importancia y hayan buscado alimento para su fe y su vida espiritual en fuentes devocionales y no en la liturgia. Sin embargo, esto está cambiando. La Constitución sobre la liturgia del Vaticano II subrayó la importancia en la vida de los cristianos de la divina liturgia, que es acción de Cristo, que significa y realiza principalmente su misterio pascual. Por ello no existe espiritualidad cristiana que no tenga como fuente la celebración de los divinos misterios, porque la liturgia no es una oración espontánea, sino acción de la Iglesia, encuentro con Cristo mismo, que se hace presente con la fuerza del Espíritu Santo a través de los signos sacramentales para comunicarnos su gracia. Un cristianismo sin liturgia es, por lo tanto, un cristianismo sin Cristo. Ya estamos de regreso en Vive Feliz con el Padre Bernardo y Marioli Galván. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Qué bueno que nos continúas acompañando. Yo soy el Padre Bernardo transmitiendo desde la ciudad de Roma, pero ahorita vámonos a enlazarnos hasta San Diego, donde está Marioli con nuestro entrevistado en el programa de el día de hoy. Marioli, buenos días, adelante. Muchas gracias, Padre Bernardo. Y pues bueno, esta mañana tenemos una buena pregunta para todos ustedes. ¿Sabían ustedes que existe una relación complementaria entre la fe y la razón? Así es, yo creo que bastante nos quedamos, ¿cómo es eso? Pero precisamente para hablar de este tema el día de hoy nos acompaña el Padre Jaime Chacón de la diócesis de Yakima en el estado de Washington. Muy buenos días, Padre Chacón, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, feliz domingo para todos. Gracias por la invitación. Gracias, Padre. Desde lejos nos acompaña tempranito, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, sí, esta mañana tenemos este tema, Padre, tan interesante de la fe y la razón. Pero antes de iniciar con este tema, que yo sé que muchos ya pararon orejita, cuéntenos un poquito sobre usted, Padre. Bueno, soy sacerdote de la diócesis de Yakima hace 16 años. Fui ordenado en el 2004. Ahorita estoy como pastor en la parroquia de San Andrés, en Ellensburg, Washington, un lugar muy bonito para que ustedes visiten, muy turístico, delicioso vino. Bueno, después cuando estén aquí les comento más sobre eso. Soy también, por gracia de Dios, el obispo me invitó para ser el vicario para la formación de la fe en la diócesis y también trabajo con el Ministerio Hispano. Excelente, Padre. Y pues con tanta necesidad que ahorita hay con nuestra comunidad latina, Padre, pues le agradecemos todo su esfuerzo porque yo sé que tiene sus manos llenas. Y precisamente, Padre, vamos a tener el tema de lo que es esta relación de la fe y la ciencia. Muchas personas piensan, pues, ¿qué fundamento hay para poder tener esta complementariedad entre lo que es la razón y la fe? Y muchos piensan que hay una distinción entre las dos, Padre, pero cuéntenos por qué esto no es realidad. Bueno, empecemos pensando que cada momento de la historia la Iglesia tiene que responder a los retos que se le presenta de acuerdo a la época que se está viviendo. Nuestra época está viviendo es un momento de conocimiento y descubrimiento de muchas cosas y al mismo tiempo el reto de las opiniones personales y la relatividad y toda esta cosa que está apareciendo y sofocando la verdad. El Papa San Juan Pablo II en el año 1996, escribió una encíclica muy bonita que se llama Fe y Razón. En ella nos recuerda, porque no es algo nuevo, esto es desde siempre. De hecho, el mismo Dios nos creó a su imagen y semejanza y tenemos esta capacidad de la intelectualidad y de conocer las cosas a través de la investigación y los recursos que la ciencia nos da. El Papa Juan Pablo II nos decía que para poder contemplar la verdad en toda su esplendor hay que volar con dos alas, y esas alas son la razón y la fe. Y ellas no se contradicen, son dos momentos especiales, dos dimensiones del conocimiento de la verdad que se apoyan mutuamente y se iluminan para conocer la verdad de Dios. Así Eso es algo que
nosotros tenemos que enfrentar como iglesia y responder a esas necesidades desde la fe y también desde la razón. Exactamente, padre, toca un punto muy importante porque aquí está hablando también de que ya existe un documento que habla de la fe y la razón. Cuéntenos, padre, ¿por qué es tan importante con todo lo que estamos enfrentando en los días de hoy el que nuestra gente entienda correctamente esta relación? Hoy en día se habla mucho de las noticias falsas. Y las noticias falsas no es algo nuevo, esto viene arrastrando a la humanidad desde hace mucho tiempo, sino que ahora como tenemos la cercanía de los medios de comunicación, ahora la opinión de la gente resulta convertirse en verdad y sin ni siquiera tratar de profundizar en las cosas. Es importante que nosotros sepamos y quitemos todos esos mitos y cosas raras que nos han afectado nuestro entendimiento, incluso desde la fe. Hay gente que dice, por ejemplo, que la iglesia no está a favor de la ciencia y que al contrario la rechaza. Pues déjeme decirles que eso es una fake news, es una noticia falsa, porque mire, una de las personas que yo admiro como, no sé, como intelectual o como científico, como lo que sea, es al padre Georges Lemaitre. Él fue el que puso la teoría del Big Bang delante de nosotros, o sea, de la expansión del mundo, de la creación del mundo a partir de la gran explosión. Ese fue un sacerdote católico que era profesor, ya falleció, era profesor en Lovaina y un científico. Y nosotros ignoramos eso. Por ejemplo, Pasteur, él era también católico y ponemos una lista grandísima de personajes dentro de la vida de la Iglesia Católica que son científicos y que han evolucionado y han hecho que evolucionen las cosas. Por ejemplo, Copérnico, Leonardo da Vinci, todas estas personas tuvieron un impacto en la ciencia y eran católicos. Y es más, el primer laboratorio de ciencia del espacio que se creó en el mundo fue el Observatorio del Vaticano. Para nada más por decir que cómo es que dicen eso cuando nosotros como iglesia tenemos un protagonismo muy especial en el desarrollo de la ciencia. Así es, padre, y como bien dice, ¿qué tan importante no es saber distinguir lo que es una noticia falsa a algo que es verdad? Es un peligro tremendo lo que estamos ahora batallando y más porque muchos de nuestros jóvenes padres también están en el internet, ¿verdad? Estamos ahorita con las clases en línea y la facilidad de la tecnología pues está a flor de piel. Pero en particular, padre, lo que es esto de aprender más de la relevancia de la ciencia y la fe, ¿qué tan importante no es ahora para nuestros jóvenes? Hay que crear un diálogo importante por lo mismo que tú dices. Ellos, los jóvenes, tienen un contacto constante con la tecnología. El problema es que a veces por falta de discernir o por falta de una comunicación adecuada, no existen respuestas a retos que se plantean los jóvenes. Por ejemplo, es muy común escuchar a un joven decir que nosotros somos un montón de átomos, que somos como un animalito más de la naturaleza, y con esto niegan la realidad de la dimensión espiritual del ser humano. Si nosotros tenemos alma, desde la Biblia nosotros podemos decir, oh sí, mire, aparece aquí Dios cuando creó al hombre y la mujer, insufló su aliento de vida y toda esta cosa. Pero como estamos hablando también de elevarnos con las alas de la fe y también de la razón, entonces la misma razón nos puede explicar desde la ciencia a través, por ejemplo, de las experiencias cercanas de la muerte con datos exactos, científicos, la realidad de un alma que trasciende a la existencia del cuerpo. Quiere decir que nosotros no somos simplemente un montón de átomos, sino que hay una realidad que va más allá y que se puede probar científicamente. Y esa es la importancia de hablar desde la fe y de la razón, porque nos descubre quién somos en realidad, descubre quiénes somos como personas y cuál es nuestro objetivo de vivir en esta vida, cuál es el objetivo de pensar en la vida eterna y para qué venimos al mundo y cuál es el sentido de nuestra existencia. Exactamente, para todas esas preguntas que de alguna forma también nos apuntan hacia nuestro ser, nuestra alma y cómo esta relación va mucho más de lo que nos enseñan en las escuelas católicas o escuelas públicas donde hablan de la ciencia, pero también cómo esto también tiene una relación muy cercana. Padre, yo sé que si los estudiantes, los jóvenes hoy en día tienen preguntas, yo creo que más preguntas tienen los papás de familia. Entonces, ¿de qué forma pudiera también un padre mejor entender esta información? Y uno de los conflictos grandes es crear un diálogo. Incluso me ha pasado, yo estoy en un lugar donde hay una universidad
y tengo contacto con los jóvenes universitarios. Y a veces empezamos a hablar y hablan de ciencia, y cuando empiezo yo a preguntarles cosas me doy cuenta que su conocimiento... Dijeron, oh, era científico. Entonces, cuando yo les digo, entonces muéstremelo científicamente, no tienen las herramientas. Sí. ¿Por qué? Porque el lenguaje científico puede parecer un poco complicado. Incluso para los que tratamos de meternos y conocernos hace un poquito difícil. Gracias a la voluntad del padre Robert Spitzer, que fue el que puso o sacó adelante este programa de educación desde la ciencia y desde la razón y la fe, perdón, podemos entender con un lenguaje claro y sencillo de las realidades que el lenguaje científico se hace un poquito más entendible. Entonces, cuando nosotros presentamos esta herramienta en Católico Creíble como una manera de poder comunicarnos o establecer un puente entre los padres y los hijos, yo creo que antes aquí crea un ambiente más familiar, porque si el papá y la mamá se sientan con el hijo a mirar los videos y las enseñanzas de Católico Creíble, se crea un diálogo incluso intergeneracional. Y son definiciones muy sencillas. Claro, los jóvenes cuando se despiertan al conocimiento quieren profundizar más. Y gracias a que el programa está desarrollado de tal manera, tú puedes ir profundizando a la medida que tú quieras. Empiezas por lo más sencillo, con términos científicos que son muy fáciles de entender, y poco a poco puedes irte metiendo más y más en el conocimiento de la manera como la ciencia, las pruebas científicas y las hipótesis se van desarrollando, que no contradicen a la fe, sino que nos hace entender. Me acuerdo aquí algo muy importante también que yo he guardado en mi corazón desde que estaba en el seminario, lo que decía San Agustín: yo entiendo para creer y creo para entender. Quiere decir que la fe necesita ser entendida, y así lo que yo entiendo tiene que ser iluminado por la fe también. Y eso se da en un diálogo familiar y se va extendiendo a través de la sociedad y en el diálogo de los jóvenes. Ellos se convierten en los primeros mensajeros de esta desmitologización, de pensar de que la iglesia y la fe están en contra de la ciencia, cuando por el contrario, juntas nos llevan a mirar con plenitud la verdad que Dios nos ofrece. Así es, Padre. Y lo que estamos platicando ahorita, Padre, es solamente, como quien dice, la primera capa de un tema tan profundo y tan rico que podemos seguir explorando. Y gracias a Dios y también a su disponibilidad, Padre, vamos a tenerlo aquí en San Diego acompañándonos. Así que los radioescuchas los invitamos el 13 de febrero, que es un sábado. Tendremos una oportunidad de tener una conferencia de 9 a 12:30 con el padre Jaime Chacón, quien nos acompaña esta mañana. Va a ser una conferencia completamente gratuita y va a ser virtual. Y obviamente vamos a platicar mucho más, con más profundidad sobre este concepto, este tema de la fe y la razón. Y bueno, para recalcar un poco más sobre los recursos, Padre, podemos conseguir esos recursos por medio de... ¿Cuál es el website, Padre? Simplemente escribimos católicocreíble.com y ahí usted entra a la página. Todo es totalmente gratis. Y como les digo, ustedes pueden decidir qué tan profundo puede ser su investigación. En esta plática que vamos a tener el próximo sábado, ustedes van a darse cuenta que es muy sencillo y yo los voy a guiar de cómo ustedes pueden navegar la página, y al mismo tiempo les voy a dar algunos tips desde la ciencia para responder algunas preguntas que son fundamentales para toda la humanidad, especialmente para los jóvenes. Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? Porque hay personas que, aunque tratan y no pueden ser felices. ¿Cuál es la situación? Muéstreme cómo es que de verdad Dios existe desde la ciencia. Yo sé de la Biblia, pero yo quiero saber otras cosas. ¿Por qué es necesario ser católico? Ese tipo de preguntas que nos hacemos constantemente, pues en este programa nos podemos dar el gusto de tener las herramientas que nos van a iluminar para conocer a Dios y tener un camino más amplio en la fe y poderlo compartir con los demás. Así es, nuevamente muchísimas gracias, Padre Chacón, por acompañarnos, y no olviden el 13 de febrero, este sábado que viene, de 9 a 12:30, y pues nuevamente toda esta información la encontrarán en vivefelizsd.com, y pues bueno, vamos a tener más información en Facebook, así que gracias, Padre, nuevamente por acompañarnos, y pues volvemos contigo, Padre Bernardo. Estás escuchando Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo.
Y bueno, se nos está terminando el tiempo. Esto fue Vive Feliz. Muchas gracias por habernos acompañado. Acuérdate de visitar nuestra página de internet vivefelizsd.org. vivefelizsd.org. Esto fue Vive Feliz, un programa de la Iglesia Católica en San Diego. Te esperamos el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana por el 102.9, o puedes escuchar programas anteriores ahí en la página de internet. Yo soy el Padre Bernardo. Gracias. Que Dios te bendiga.